Demos lectura a los rubros de jurisprudencia publicados en el Semanario Judicial de la Federación el día viernes 2 de diciembre de 2022. 1. Jurisprudencia en materia constitucional por la primera sala de la Corte. Acciones colectivas. El artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al prever su procedencia únicamente en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente, no es inconstitucional. 2. Jurisprudencia en materia constitucional y civil por la primera sala de la Corte. Acciones colectivas. Las relaciones de consumo de servicios públicos a que se refiere el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles para su procedencia son aquellas de naturaleza comercial o financiera que se establecen entre proveedor y consumidor en la dinámica de un determinado mercado de la economía. 3. Jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Bienes destinados a un servicio público. El artículo 741 del Código Civil del Estado de Chihuahua no faculta al Estado para asignar ese destino sin que previamente exista un acto jurídico que implique o tenga como consecuencia la adquisición del dominio del bien. 4. Jurisprudencia común por la primera sala. Competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La hipótesis prevista en el punto cuarto, fracción 1, inciso B, del Acuerdo General Plenario 5/2013, que reserva competencia al Alto Tribunal para conocer de la inconstitucionalidad de una ley local, un reglamento federal o local o cualquier otra disposición de observancia general, es de carácter excepcional. 5. Jurisprudencia civil y constitucional por la primera sala. Conexidad en materia mercantil. El artículo 1125, último párrafo, del Código de Comercio, que prevé su improcedencia cuando los juzgados que conozcan de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferentes, no es una medida desproporcionada en relación con el derecho de acceso a la justicia. 6. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Daños punitivos. No proceden indefectiblemente en cualquier caso de responsabilidad civil extracontractual, objetiva o subjetiva, como condición de una justa indemnización por daño moral. 7. Jurisprudencia en materia administrativa y constitucional por la primera sala. Deducción de pagos realizados por el empleador al trabajador por la prestación de un servicio personal subordinado. La limitación prevista en la ley del impuesto sobre la renta para deducir los gastos superiores a 2,000 pesos, consistente en que deben realizarse mediante transferencia electrónica, no viola el principio de irretroactividad de la ley. 8. Jurisprudencia en materia administrativa por la primera sala. Deducciones fiscales en materia de impuesto sobre la renta. El legislador está facultado por regla general para modificar las condiciones para su procedencia. 9. Jurisprudencia en materia administrativa y constitucional por la primera sala. Deducciones fiscales. La limitación a la deducibilidad de los pagos en efectivo prevista en la fracción 3 del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, no contraviene el principio de proporcionalidad tributaria. 10. Jurisprudencia en materia de amparo por la primera sala. Demanda de amparo directo impresa. Si con motivo del horario de labores fijado en el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en respuesta a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, se restringió el plazo establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo, impidiéndose presentarla hasta las 24 horas del día de vencimiento. Debe tenerse por oportuna
la promovida en la primera hora del día hábil siguiente. Jurisprudencia en materia constitucional y penal por la primera sala de la Corte. Derecho a la igualdad procesal. Reconocido en la fracción 5 del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo vulnera. 12. Jurisprudencia en materia constitucional y penal por la primera sala de la Corte. Derecho de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo vulnera, sino que lo garantiza. 13. Jurisprudencia en materia constitucional y penal por la primera sala de la Corte. Derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 1 de la Constitución Federal y 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo vulnera. 14. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Estado de interdicción. Los artículos 23, 450, fracción 2, 462, 466, 467 y 635 del Código Civil, 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, que establecen aspectos sustantivos y procedimentales de su regulación, contravienen el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho al reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas mayores de edad con discapacidad, además de que afectan el ejercicio de otros derechos. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Estado de interdicción. Su cese debe declararse con base en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (16) Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Estado de interdicción. Su cese no puede estar condicionado o supeditado a que se mantenga un control médico de la condición de salud mental o psicosocial de la persona con discapacidad. 17. Jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Improcedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo. Se actualiza la causal relativa a la falta de importancia y trascendencia cuando el estudio de constitucionalidad propuesto no es susceptible de modificar el fallo recurrido. 18. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Persona con discapacidad. La medida consistente en que se le realicen revisiones médicas periódicas que deben ser informadas a la autoridad judicial no constituye una salvaguardia para garantizar el adecuado funcionamiento de un apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. 19. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Persona con discapacidad. Los apoyos para la vida independiente y la inclusión en la comunidad deben ser consentidos por ella. 20. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Personas con discapacidad. Las funciones o actividades que se asignen a un sistema de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica deben facilitar la expresión libre y genuina de su voluntad en torno a todos los actos de su vida con trascendencia jurídica y ser consentidas por ella. 21. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Caducidad de la instancia. La falta de provisión legal de un requerimiento previo a su declaración para que las partes impulsen el procedimiento es acorde con la naturaleza de la institución y con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
22. Jurisprudencia en materia civil y constitucional por la primera sala. Compensación económica. El requisito consistente en que la persona que la solicite haya realizado trabajo del hogar o del cuidado no viola el derecho a la propiedad. 23. Jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Contrato de obras a precio alzado previsto en el Código Civil para el Estado de Sinaloa. Procede la vía mercantil para resolver las controversias derivadas de su incumplimiento cuando es celebrado por una empresa dedicada a la construcción y el objeto de dicho contrato está relacionado directamente con su objeto social, pues se trata de un acto de comercio. 24. Jurisprudencia en materia civil por la primera sala. Contrato de seguro. Para que surta efectos probatorios cualquier estipulación en las condiciones generales, es necesario que se acredite fehacientemente que tales condiciones fueron conocidas por la persona asegurada. 25. Jurisprudencia en materia de amparo por la primera sala. Demanda de amparo directo promovida en contra de sentencias definitivas condenatorias que imponen pena de prisión. El cómputo del plazo de 8 años para presentarla previsto en el artículo 17, fracción 2 de la Ley de Amparo, debe excluir el periodo que la autoridad responsable suspendió sus labores exclusivamente con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. 26. Jurisprudencia en materia de amparo y materia civil por la primera sala. Indemnización por responsabilidad civil objetiva. Procede la vía civil cuando se demanda en el mismo acto tanto a las personas responsables directas como a sus empresas aseguradoras, al amparo de los artículos 145 y 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 27. Jurisprudencia en materia de amparo y materia civil por la primera sala. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la resolución del Tribunal de Alzada que deja sin efecto la decisión que decreta el divorcio sin expresión de causa y ordena la reposición del procedimiento para resolver las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial al ser un acto que afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 28. Jurisprudencia en materia administrativa y constitucional por la primera sala. Procedimiento de extradición. Su tramitación de forma reiterada en contra de una misma persona por los mismos hechos y fundamento no viola el principio non bis in idem. 29. Jurisprudencia en materia penal por la primera sala. Prórroga para la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio. No puede otorgarse una vez que se han alcanzado los límites máximos para que ese efecto establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 30. Jurisprudencia administrativa por la segunda sala. Derecho de petición. La persona juzgadora debe analizar si la respuesta es congruente con lo solicitado cuando se reclama la violación a ese derecho. 31. Jurisprudencia administrativa por el Pleno del 17º Circuito. Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológica administrativas que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018. Por sí, solo resulta insuficiente para concluir en la improcedencia del registro de obra que en su momento fue de libre alumbramiento. 32. Jurisprudencia común y civil por el Pleno en materia civil del tercer circuito. Competencia por razón de la materia.
La jurisprudencia temática 1A.diagonal J.6/2012 de la 10ª época de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aplicable a la legislación del Estado de Jalisco, para establecer que los jueces y tribunales están facultados para analizarla de oficio en cualquier etapa del juicio. 33. Jurisprudencia en materia administrativa por el Pleno de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Concesión sobre el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. El director general de concesiones de radiodifusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, al evaluar si las concesionarias cumplieron con los términos establecidos por el Pleno del Instituto en la resolución que otorga su prórroga, tiene facultades para establecer que ésta quedó sin efectos ante el incumplimiento de las condiciones impuestas por el propio instituto. 34. Jurisprudencia en materia laboral por el Pleno del 29º Circuito. Conflicto competencial suscitado entre órganos jurisdiccionales en materia laboral. No debe declararse inexistente sobre la base de que el juez aceptó tácitamente la competencia, al haber prevenido la aclaración de la demanda. Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Jurisprudencia 35. Jurisprudencia en materia de amparo por el Pleno en materia civil del Tercer Circuito. Impedimento en el juicio de amparo. Es improcedente el planteado para que los magistrados de circuito que conozcan de una excusa o recusación formulada por un juez de distrito se abstengan de conocerla ante su posible actualización conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 36. Jurisprudencia en materia civil por el Pleno en materia civil del Tercer Circuito. Incidente de incompetencia por razón de la materia. El actor está legitimado para promoverlo en un juicio civil ordinario, legislación del Estado de Jalisco. 37. Jurisprudencia en materia de amparo y penal por el Pleno en materia penal del Séptimo Circuito. Interés jurídico en los juicios de amparo indirecto, cuando los actos reclamados consistan solo en la negativa y/u omisión del Ministerio Público a darle intervención en la carpeta de investigación al imputado, la falta de afectación a éste constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, para desechar de plano la demanda. Bueno, eso sería todo. Son los 37 rubros de jurisprudencia publicados el pasado viernes 2 de diciembre del 2022. Sin más, nos vemos en otro video.